Ok, hola. Quiero hacer estos videos como al estilo de 2010, donde la gente hablaba de cualquier porquería. Perdón si mi audio es malo, perdón si la cámara es mala, pero hay algo que me gustaría hablar. Hay ciertas personas en mi vida que la verdad no estoy soportando. Y lo peor es que tengo que esforzarme a vivir con esas personas. Pero últimamente me di cuenta del daño que me han hecho esas personas. Y más en específico una. Eh, y toda la gente que está a mi alrededor trata de minimizar ese problema cuando yo sé muy bien lo que pasó. Eh, bueno, lo voy a contar porque la verdad no me importa porque sé que no lo va a ver nadie. Esto es solo un desahogo. Y no importa, tengo que sacarme este sentimiento de la cabeza. Cuestión. Eh, ya por ahí de 2021, eh, yo estaba todo normal. Buena cuestión, sigo hablando. Entonces, en 2021 yo estaba todo normal. Acabamos de salir de pandemia, obviamente. Yo tenía 10 años. Y cuestión, ese año particularmente mi abuelo empezó a actuar un poquito raro. Un poquito de que cuando yo lo saludaba, obviamente le tenía que dar un beso en el cachete, es costumbre. Él me agarraba de la cabeza y me presionaba contra él para que me acercara más a él, para que mis labios pudieran estar más cerca de los suyos. Hubieron veces que casi lo beso sin querer, o sea, cosa que obviamente no quería. Eh, Después habían veces que cuando obviamente nos teníamos que acercar para una foto, yo lo abrazaba, normal, él me agarraba de la cintura y nada, o sea, me acariciaba la cintura, o sea, así, normal, o sea, cosa que vos tendrías normal, yo no sabía por qué lo sentía muy incómodo, era algo que era demasiado íntimo para mí, por así decirlo. Eh, y después, por ejemplo, una vez estaba hablando con mi abuelo, mi abuela y mi mamá, porque estábamos planeando qué íbamos a hacer para el cumpleaños de mi abuela. Y él en una de sus ideas sugirió de que estaría bueno que yo me disfrazara de sirvienta y que atendiera a los invitados con una minifalda. El problema fue que, ¿por qué pensaría así de su nieta? O sea, yo entiendo, él ahora mismo tiene 80 años y entiendo que puede tener una cabeza media antigua, por así decirlo, pero eso no le quita el derecho de que haya pensado así de mí, cosa que en ese momento por suerte mi mamá salió a contradecirlo de que era una pésima idea y él tratando de defenderse dijo, bueno, está bien, entonces estos también van a hacer lo mismo, también se ponen minifalda, o sea, también diciendo que mis primos, como tratando de calmar la situación, pero el tema es que ya había dañado la situación. Cuestión, incluso recuerdo una vez con esto de las fotos que él directamente me agarró acá abajo, no tengo manera de explicarlo sin que YouTube me quiera censurar. Eh, y pues entonces llegamos al punto de Navidad. Estábamos todos mis abuelos, así normal, cenando y nos habíamos metido adentro porque justo en Navidad de 2021 se había alargado a llover horrible. Entonces, cuando ya era Navidad, estábamos sacándonos las fotos normal. Mis abuelos tienen una mesa que se puede extender. ¿Qué pasa? En ese momento un lado de las mesas estaba media floja cuando estaba extendida. Entonces dijimos que no nos podíamos apoyar en esa parte de la mesa porque si no se iba a caer. Y si se caía, bueno, se caía toda la mierda. Eh, y entonces, cuando ya estábamos sacando las fotos, en un momento, obviamente, me piden que me acerque a mi abuelo para sacarme fotos.
pero yo no sabía por qué en ese momento me sentía muy incómoda, no me quería acercar. Yo porque en ese momento no entendía del todo lo que estaba pasando, yo no entendía qué sentía. Y él, yo para tratar de que no me agarrara de la cintura, pasé frente a él, me agarré de la mesa, justo del lado que estaba flojo, y cuando estaba a punto de pasar, se cayó ese lado de la mesa. Se rompieron unas cosas, no me acuerdo muy bien la escena. Lo que sí, mi papá obviamente me empezó a insultar por la situación, porque obviamente justamente fue algo que dijimos que no se debía caer la mesa, obviamente fue un error mío. Eh, Me empecé a echar la culpa, obviamente, y entré en un pánico total, necesitaba escaparme de ese momento de pánico. Entonces, cuando nadie me vio, me fui al patio de mis abuelos. Y ahí fue por primera vez que terminé llorando por toda la situación que había sido para mí. Porque básicamente pensaba que yo estaba como una loca, que realmente estaba exagerando por completo con todo lo que estaba pasando. eh, que yo no debería pensar así de mi abuelo, que mi abuelo era una buena persona. eh, que él no sería capaz de pensar así de su nieta, pero estaba equivocada. Entonces, cuando yo estaba llorando, mi mamá se acercó, me preguntó qué había pasado, que por qué estaba llorando tan fuerte, porque realmente me había quebrado. Y esa es la palabra que uso para describir ese momento que yo directamente me quebré. Y le conté todo a mi mamá, cómo me sentía, porque yo estaba confundida, yo no entendía realmente qué había pasado. Mi abuelo llevó, o sea, realmente lo que pasó, mi abuelo llevó por un año entero eh, tocándome, no tengo otra manera de decirlo. Y eso es algo que hasta el día de hoy, recién ahora me di cuenta de la gravedad. Yo tengo un amigo que pasó por lo mismo cuando era más chico, cosa que le generó un trauma horrible, pero cuestión, ese es mi amigo, no soy yo. Pero cuando él me explicó su situación más detalladamente, me di cuenta que yo había pasado básicamente por lo mismo, solo que a distintas edades eh, y con distintas personas. Entonces, yo no puedo odiar a mi abuelo por lo que hizo. Ya ahora no hace, no me toca así. No, nunca volvió a tocarme de esa manera. Pero me incomoda. Yo llego al punto en que si paso cerca de él, o sea, de que me tengo que acercar o está detrás mío, no sé por qué, pero empiezo a entrar en un pánico horrible. Necesito alejarme de él. Y incluso hay veces que yo traté de decirles a mis papás, por mínimo que sea, y mi mamá, por ejemplo, trata de minimizar lo que pasó, tipo que dice, él sigue siendo tu abuelo. Yo ya sé que sigue siendo mi abuelo, pero eso no quita el hecho de que yo me haya sentido horrible por un año entero y que, por ejemplo, yo haya tenido una amiga a la cual estuve evitando su tacto por toda esa amistad que tuve, que fue durante un año entero, porque cada vez que ella me agarraba de la cintura yo me sentía horrible. Eh, y cuestión. Entonces yo no puedo odiar a mi abuelo, porque yo cuando era chica lo admiraba, obviamente, era una de las figuras que tenía, eh, pero tampoco lo voy a perdonar, nunca lo quiero perdonar por lo que haya hecho. Y cada vez, lo peor es que cada vez que crezco, me entero de cosas horribles que ha hecho, cosas que es como, es una mala persona, de verdad. Yo no lo puedo ver de la misma manera, no, ya no lo veo de la misma manera desde que tengo 10 años. Y yo ahora ya cumplí 15 hace poco. Eh, y es difícil hablar de esto, es muy difícil para mí, pero necesito quitarlo de mi cabeza porque es una tortura. Es una tortura constante. Y odio sentirme así.
literalmente tuve un ataque de pánico pensando que en la gravedad del asunto. Hace ya el mes pasado tuve un ataque de pánico horrible. No sé, no, un ataque de pánico no, porque tal vez me confundí, pero me largué a llorar horrible en medio de la madrugada, no me podía calmar de realmente pensar en lo que había pasado. Empecé a buscar entre las fotos que tenía, eh, entre toda mi mierda de galería, y encontré las fotos justo antes de ir a bajar a la casa de mis abuelos por Navidad. Tenía una cara de inocencia, algo. Sentí una pureza en mi versión pasada y comparado a lo que era ahora, o sea, lo peor, esa versión mía del pasado ni siquiera sabía lo que iba a pasar. Obviamente porque era el pasado, ¿no? Pero es una situación que me angustia. Y si no hubiera sido por justamente este amigo que pasó por una situación parecida, yo no me hubiera calmado porque él, por suerte, estaba despierto a esa hora y me pudo consolar hasta que yo me calmé. Eh, pero nada, si es que alguien realmente escuchó esto, lo siento por tener que hablar tanto, pero me tengo que desahogar de alguna manera u otra. Así que, nada, por favor, no sé, si es que alguien me reconoce, por favor, no opine, prefiero que se mantenga en el olvido esto. Pero bueno, chao.